Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Gracias por continuar con nosotros en su espacio a nivel Rosario Más Cerca. Ahora vamos a nuestra entrevista central y en esta oportunidad vamos a hablar con una persona que está muy vinculada a un organismo que vigila sobre los derechos y la salud de los niños en sentido general. Cristina Alonso es especialista en alianza corporativa para la UNICEF y estará con nosotros esta noche haciendo un anuncio importante para ellos y para el país. Muy buenas noches, Cristina. Hola, muy buenas noches. Efectivamente, conversábamos en la pausa de que ustedes tienen una actividad interesante. Vamos a arrancar con esta actividad, anunciando esta actividad, para de ahí entonces despegarnos y abordar otros temas alusivos a los niños en República Dominicana. Pues sí, este domingo tendremos el tercer Gran Teletón por la niñez, se llama Juntos por la Niñez, y vuelve a ser una jornada de solidaridad. Creemos que los derechos de los niños merecen la atención, toda la atención y estar dentro de la agenda pública. Por eso este Teletón tiene una doble función. Una es permitirnos hablar de nuevo sobre los derechos de los niños y la segunda, muy importante, es de recaudación, porque UNICEF se financia de aportaciones voluntarias, ya sean de los gobiernos, de empresas, de individuos que todos los meses aportan una pequeña cantidad, y eso es lo que nos permite financiar todos nuestros programas en el país. Esta es la tercera Teletón que ustedes realizan en el país. El del año pasado tengo entendido que fue como 9 millones que lograron recaudar, y la anterior... Sí, la anterior no recuerdo ahora mismo, ahí no lo recuerdo. El anterior fue 9 millones el día del Teletón y hasta la semana en la que se hizo el sorteo llegamos a los 10 millones. El objetivo de este año es llegar a los 10 millones, sobrepasar los 10 millones en el domingo del Teletón. Efectivamente, ¿y cuáles son los premios? Pues los premios son un Hyundai Grand i10, donado por Magna Motors, 12 vuelos a Miami, donado por la Fundación Red, y una bicicleta donada por Aro y Pedal. Bueno, y ustedes están promocionando, recaudando fondos no solamente para causas benéficas a favor de los niños en la República Dominicana, o también es un asunto de la región del Caribe. En este caso, todos los fondos se van a destinar al país. Van a estar dirigidos a financiar los programas para prevenir la mortalidad materna y neonatal, que está tan en noticia estos días, sí. La prevención de las uniones tempranas, del embarazo adolescente, la mejora de la educación, diferentes temas, todos los temas en los que estamos trabajando. Precisamente aborda un tema que está preocupando mucho a la República Dominicana y es la muerte de neonatales, de bebés recién nacidos, y que en este proceso de un proceso de muerte significativo, un número significativo, se ha destacado un elemento importante que me gustaría que usted me aborde un poco cuál es el impacto a las políticas públicas y en la alteración de la edad gestacional de los bebés. ¿Cómo esto impacta en las políticas públicas ya como conocedora de esto? Sí, la verdad que nosotros no somos responsables de los datos y nos fiamos de los datos que nos aportan los propios hospitales y el Servicio Nacional de Salud. La mortalidad neonatal es la que mide cuál es el índice de mortalidad por cada 100.000 nacidos vivos entre recién nacido y los 28 primeros días. Ahí es como se mide la mortalidad neonatal y realmente estamos en unas cifras que duplican prácticamente toda la región, pero esto no es nuevo. Llevamos muchos años haciendo esfuerzos. Durante la pandemia sufrimos un retroceso, habíamos logrado bajar la mortalidad materna y neonatal, porque UNICEF lleva apoyando al Servicio Nacional de Salud en este tema muchos años, pero la pandemia produjo un gran retroceso. Los servicios de salud se destinaron al COVID, las embarazadas no iban a los chequeos médicos por miedo, porque eran un grupo de alto riesgo de contagio de COVID. Entonces, se cruzaron una serie de variables que hicieron, de nuevo, incrementar muchísimo las muertes neonatales. Pero para nosotros es muy triste hablar de este tema, sobre todo cuando hay muertes que son evitables, cuando estas muertes son por sepsis, son por
por hemorragia en el caso de las madres. Esas muertes son evitables. ¿Y cuál es el impacto de que se cambie la edad gestacional de un bebé? ¿Cuál es el impacto en las políticas públicas específicamente? Bueno, yo no soy especialista en salud, no soy la especialista de salud, pero si se cambia la edad gestacional y se pone como no nacido, realmente eso no se identifica como una mortalidad neonatal. Es un niño que no ha llegado a término. Exactamente. ¿Y cuáles son los puntos que ustedes han identificado que República Dominicana no ha podido fortalecer para salir de ese rango de una mortalidad materno-infantil y neonatal tan elevada? Pues estamos trabajando con 24 hospitales que son básicamente los que hacen el 80% de los nacimientos en el país. Y lo que estamos tratando de hacer es de aumentar la calidad del servicio y de humanizar también el trato que se le da a las pacientes. Entonces, ahora lo que se ha lanzado ayer es un plan acelerado de acción rápida para tratar de reducir la mortalidad neonatal, porque la mortalidad materna bajó el año pasado en un 52% en estos hospitales. Fue una bajada muy considerable. Un gran avance, entonces. Sí. Pero no así la mortalidad neonatal. Entonces, ¿qué ustedes identificaron que ha sido como el detonante? ¿Cuáles son las principales variantes claro, que están provocando estas muertes en neonatales? Bueno, yo como les digo, no soy especialista en salud, pero estamos viendo que la sepsis neonatal, que asfixia, que son muertes que podrían ser prevenibles, están sucediendo. Todo el tema de seguridad e higiene es muy importante en los hospitales, pero tiene mucho que ver también con las prácticas que se hacen habitualmente en los hospitales. Por eso, en este plan de aceleración, lo que estamos intentando es focalizar en 10 hospitales y en 4 hospitales la reducción de las muertes en las UCIs neonatales, para que estén mucho mejor aisladas y no pueda haber contagios de ninguna enfermedad. Específicamente, ¿qué está haciendo UNICEF en esos 10 hospitales para eso? Sí. Bueno, nosotros trabajamos con el Servicio Nacional de Salud en 24 hospitales. En estos 10 hospitales hay un plan acelerado para reducir esta mortalidad neonatal. Pero lo que hacemos es un proceso de acompañamiento, porque hay distintas fases en las que es importante que se respete la calidad del servicio y que se humanice el trato al paciente para llegar a un buen término. Eso es las consultas prenatales, el parto, el puerperio, la lactancia materna, la vigilancia de la embarazada nada más dar a luz para evitar cualquier riesgo de muerte, el registro de nacimiento finalmente para que ese niño tenga una identidad antes de salir del hospital. Entonces lo que hace UNICEF es acompañar al Servicio Nacional de Salud y a todos los hospitales a través de nuestras médicos que son visitadoras de todos estos hospitales, y hay todo un sistema de monitoreo y evaluación en la que mediante unos indicadores se validan todas las fases. En la consulta prenatal se hace un proceso de verificación de si miden correctamente la presión arterial, si se toman el tiempo necesario, si le hacen las analíticas, si le responden con los resultados de las analíticas anteriores, cuál es el tiempo de respuestas. Sí, entonces todo eso es un seguimiento a base de unos indicadores, y los hospitales tienen pues un sistema de semáforos verde, amarillo y rojo en cada una de estas cinco fases. Otro problema que existe en la República Dominicana muy grave es el embarazo en adolescentes, que es otro tema que usted dijo que UNICEF y los niños, que es parte de la protección a la niñez, porque son en el fondo niñas que están dando a nacer niños. Entonces, primero, obviamente, cuáles son los programas que se están haciendo para tratar de disminuir el caso de embarazo en adolescentes? Y segundo, ¿cuáles son los riesgos, en sentido hablando justamente del riesgo de muerte neonatal que existe en el caso de los embarazos en adolescentes? Sí, las niñas adolescentes tienen más riesgo de tener un bebé prematuro
que son los que tienen más riesgo después de fallecer, y también hasta riesgo de su propia salud al dar a luz, porque lógicamente hay niñas que son demasiado niñas para dar a luz. Entonces, estamos trabajando en diferentes programas. Uno de ellos es el de la prevención de las uniones tempranas, porque esa es una de las causas más directas de un embarazo. Claro, del embarazo, sí. Y en las uniones tempranas estamos trabajando ya en 8 municipios en el país con el programa Supérate de Protección Social, y tratamos de trabajar con un amplio espectro, no solamente trabajar con las niñas en las escuelas, con sus pares, sino también trabajar con los niños, con la comunidad, con los padres, porque todos al final somos responsables de que las uniones tempranas puedan seguir apareciendo y puedan seguir siendo una realidad. ¿Qué niveles tienen ustedes de uniones tempranas que ustedes han podido identificar? ¿Y cuáles son las zonas con esta mayor incidencia en el país? Bueno, pues la zona sur es una de las zonas que tiene más incidencia. Por ejemplo, según la última en Hogar del 2019, hay un 32% de niñas de mujeres que se casaron o se unieron antes de los 18 años. Pero si nos vamos a las zonas más vulnerables, puede llegar hasta el 55%. Y eso es prácticamente más de la mitad de la población adolescente. Son unas cifras que no solamente tienen el problema de la unión temprana, sino todas las consecuencias que están derivadas. Las niñas suelen abandonar la escuela, abandonan su formación, acceden a unos empleos menos remunerados, tienen el doble de hijos. Para el Estado, y esto hicimos un estudio hace años con el Banco Mundial, representan un coste enorme en salud y en servicios sociales. Es decir, se producen toda una serie de consecuencias encadenadas con esta unión temprana. Sufren más violencia por parte de sus esposos, en muchos casos abandono. Es decir, es un panorama totalmente desolador para una niña. ¿Por qué es tan difícil en República Dominicana poder evitar que una niña tenga una unión temprana regularmente con una persona mucho mayor que ella? Sí, la verdad que cuando empezamos a trabajar en este tema hace unos 5 años, nos decían muchas personas que era parte de la cultura, que socialmente está aceptado y que no formaba parte de las demandas ciudadanas ni de las preocupaciones ciudadanas. Entonces, en aquel momento hicimos una telenovela que se llamaba La peor novela, probablemente la recordaréis, que trataba de 2 historias de cómo las niñas llegan a tener una unión temprana. Ahí se produjo una movilización de ONGs internacionales, de ONGs, de fundaciones, de sector privado, de los medios de comunicación, y esto derivó en la prohibición el año pasado de la ley, por ley, de matrimonio infantil, porque era otro de los temas. Había niñas incluso que por debajo de los 15 años tenían una autorización judicial para poder casarse. Pero esto ha hecho una diferencia, la aplicación de esta ley que prohíbe el matrimonio con adolescentes. ¿Hace una diferencia ahora? Bueno, hay una diferencia porque ya los matrimonios legales ya no se producen, porque como digo, antes hasta podíamos sospechar que podían estar encubriendo casos de violaciones y de abusos sexuales, porque la ley dominicana además regula que si la pareja tiene 5 años más que la menor, se está produciendo un delito de abuso sexual penado por la ley. Entonces, esto era importante para regularizar la situación y sobre todo porque es el marco jurídico que está velando por los derechos de los niños. Pero el tema de las uniones tempranas es un tema de más social y que tiene que venir de la mano del cambio social y de comportamiento. Es un tema de sensibilización que tenemos que ir trabajando. Nosotros estamos trabajando ya en las escuelas, con los clubes de chicas en 8 municipios, tratando de generar las estrategias y los proyectos piloto exitosos para poderlos extender a todo el país, que al final es nuestra misión.
Entonces, los programas que ustedes están tratando de hacer es reducir a través de la integración social, no solamente el embarazo adolescente, sino también los matrimonios adolescentes. Y también estamos hablando de que el riesgo que esto produzca en la salud de los neonatales, pero en otras áreas también. ¿Cuáles son otras grandes áreas de preocupación sobre y vulneración de los derechos de los niños en República Dominicana? Ya no solo, más allá del embarazo adolescente, más allá de la muerte neonatales. Bueno, pues estamos trabajando también en educación y en estimulación temprana. Es muy importante que los niños accedan a una estimulación temprana antes de ingresar en la escuela para que desarrollen todas esas habilidades que les permita después llegar a un buen aprendizaje y a un buen desarrollo en la escuela. Esa es la parte de primera infancia. Y estamos trabajando de la mano con el INAIPI y con organizaciones comunitarias también para poder llevar ese tipo de habilidades a las familias. También trabajamos con el Ministerio de Educación en un programa que se llama Conbase, es un programa innovador este año y trata de enseñar a los niños lectoescritura y matemática de una forma diferente, con una pedagogía diferente y de una manera más divertida, de tal manera que los niños aprendan más rápido, aprendan mejor y además se sientan motivados. Y esto es importante porque hicimos un estudio hace años y se demostró que realmente los niños que dejan la escuela en gran parte es en la secundaria, que hay muchísimos niños, hay un 40% de niños fuera de la escuela. Si nos vamos a las zonas que desertan, sí, que no terminan sus estudios. Si nos vamos a las zonas más vulnerables, aumentan esos porcentajes. Y eso venía en gran medida por su poca capacidad comprensiva de la lectoescritura, matemática y la escritura. Justamente en esas zonas vulnerables, la pandemia, en todas las áreas, sí, y sobre todo yo lo digo porque yo tengo un hijo de 7 años, psicológicamente ha marcado mucho. Ese aislamiento, esa ruptura que hubo en el colegio, algunos lograron mantener la educación a distancia, pero hubo una gran, enorme grupo poblacional de que lamentablemente ese año perdió el año. En mi opinión, perdieron el año. Quieren volver al aula, Ajá, es lo más perdieron grave. el año. Y también, obviamente, hay problemas psicológicos y sociales derivados por la pandemia, derivados por esto, que se están ahora manifestando. ¿Qué ustedes han visto en esas áreas vulnerables, en estos niños, después de ese efecto de la pandemia y ese año que marcó a todo el mundo? Sí, pues la salud mental es un tema muy, muy importante en el que empezamos y aquí debo decir, perdón que lo interrumpa, que aquí el problema de la salud mental, que fue un programa por muchos años ignorado, y sobre todo la salud mental infantil. Sí, nosotros empezamos a apoyar justamente en la pandemia una línea familiar que atiende por teléfono y por WhatsApp de manera gratuita a familias, a jóvenes, a mujeres que necesitan ese apoyo psicológico. Seguimos financiando esa línea y está disponible. Se llama Línea Familiar Contigo. ¿Y cuántas personas han accesado a esa línea? ¿Tiene estadísticas? Yo no tengo esos datos ahora mismo. Pero si eso es, ustedes la financian, pero es una institución especializada que la desarrolla. Sí, estuvimos trabajando con el CODOPSI y con otras instituciones porque no es una línea de UNICEF, sino que nosotros apoyamos esa línea. De profesionales de la salud. De profesionales, sí, eso es. Porque nos parece sumamente importante la salud mental, la salud de los adolescentes y es un tema que se puso de manifiesto en la pandemia para todos, para los adultos, para los niños y que afortunadamente ya no es tan tabú como era antes y estamos apoyando. En el Teletón vamos a recibir justamente a unas personas, a unos chicos y chicas que son del Consejo Asesor Adolescente de UNICEF, porque también fomentamos la participación y desde hace unos años pues estamos creando redes de adolescentes que alzan la voz, que nos cuentan cómo debemos integrarlos en los programas que nosotros estamos trabajando. Y uno de los temas que más cuando se constituyeron las primeras reuniones, el primer tema del que hablaban los adolescentes como preocupación era la salud mental.
Era lo que más les importaba, esa necesidad de buscar ayuda, de identificar entre sus pares aquellas personas que podían necesitar una ayuda y poder prestarse. En esos teléfonos de ayuda psicológica también están incluidos los problemas como, por ejemplo, de los adolescentes que están sometidos a casos de violencia intrafamiliar, depresión, suicidio. Eso ha aumentado bastante, inclusive hubo un momento en que hubieron un reporte de varios adolescentes que inclusive desaparecieron. Ajá. Sí. ¿Cómo ustedes están tratando este tema? Sí. Este teléfono es para atender a todos estos casos. La verdad que en todo el mundo hay muchos suicidios adolescentes, hay muchos casos de acoso, de bullying, y tenemos que trabajar sobre ello. Conversamos con Cristina Alonso, especialista en Alianza Corporativa para la UNICEF, y ya para finalizar, ustedes lanzaron una iniciativa que se llama Libros Digitales Accesibles. ¿De qué se trata esto rápidamente? Sí, pues forma parte del programa que tenemos en educación, que es de tratar que los niños con discapacidad puedan integrarse dentro de la escuela. Y muchas veces esa integración tiene que venir de la mano de contenidos y de recursos pedagógicos accesibles para ellos. Entonces, los libros digitales son unos 260 contenidos para que niños con diferentes discapacidades puedan seguir su educación en la escuela regular con los demás niños. Bueno, pues Cristina, recuérdanos el Teletón, fecha, hora y cómo podemos colaborar con esta iniciativa. Y cómo podemos comunicarnos también. Sí, pues las personas pueden colaborar desde ya, ingresando en la web del Teletón, juntosporlaniñez.org. Allí se pueden hacer donantes. Estamos pidiendo, por ejemplo, que con 1.000 pesos al mes somos capaces de aportar el alimento terapéutico para 2 niños o niñas que tienen desnutrición aguda. Entonces, es algo como que nos tiene que hacer pensar cuál es el valor, ¿no? de 1.000 pesos al mes, que al día no son nada, son 33 pesos al día, pero realmente sumando las voluntades mucho para esas personas. Y sumando las voluntades podemos llegar a muchos niños. El Teletón será de 12 del mediodía a 6 de la tarde en 15 canales de televisión, y estamos a la espera de la colaboración ciudadana para poder batir el reto y el récord del año pasado. Exactamente, y usted puede ser ganador de un carro, 10 viajes, claro, no una sola persona, varias personas se pueden ganar un viaje a Miami. A Miami, sí. Y una bicicleta. Y una bicicleta. Que ahora que está muy de moda eso de montar bicicletas y hacer ejercicio. Así es. Pues muchísimas gracias. Hemos conversado con Cristina Alonso, especialista en Alianza Corporativa para la UNICEF. Así que vamos a una pausa y retornamos con más información. A nivel Carrosario más cerca.